De Escándalo Musical. Estamos aquí en las instalaciones de Escándalo Musical. Yo soy Nash Reséndez, voz con esencia mexicana, y muy contentos de recibir a Karen, que nos viene a contar de su cuento. Ella es de Ecuador, tiene 30 años y desde hace 10 años vive en Italia, ¿correcto? Correcto. ¿Nos puedes decir tu nombre con el cual el público te conocerá? Karen Enríquez. Muy bien. Cuéntanos cómo es que nace tu amor por la escritura. Ok. Cómo nace desde muy pequeña, realmente, porque leía mucho, me pasaba tardes enteras leyendo, y entonces después de tanto leer poesías y leer también diferentes tipos de fábulas y sobre todo lo que es literatura inglesa, o sea, es algo que vino natural. Que ya lo traes desde adentro y lo que hiciste. Exacto. Me ganas de escribir, entonces empezaba a escribir, participé en diferentes concursos y también tenía ideas sobre, o sea, de abrir un blog y contar de mis viajes, porque me encanta viajar, y también de opinar cosas sobre la sociedad. O sea, ese era un proyecto. Puede ser que lo hagamos adelante, pero bueno, o sea, en sí lo que quiero decir es que sí, que desde siempre he tenido, o sea, esa pasión por escribir. Esta pasión por escribir, y sobre todo, bueno, tu decisión de participar al concurso internacional de cuento Diamante, que está organizado por un escritor mexicano, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿correcto? Sí, correcto. Y él ideó este concurso, que es un concurso especial porque es un concurso taller. Exacto. Es un poco diferente, digamos, a lo que normalmente está uno acostumbrado. Sí. Cuéntanos un poco acerca de esto, porque todo este proceso es un interior al viaje de las emociones. Sí, exacto. Ok, el concurso duró 3 meses, en el cual cada semana había que enviar 2 retos. En total eran 20 retos, y en los cuales eran retos de escritura, pero también eran retos sobre sí mismo. Okay, porque por ejemplo había uno de los tantos retos fue tipo escribe al antagonista, o sea, crear un personaje antagonista al cual va dirigida una carta, y obviamente tenía que ser un antagonista que sea creíble, no podía ser algo, o sea, un personaje malo, pero de igual forma había que escribirlo bien, y uno tenía que pensar a una persona con la cual tenía, digamos, un conflicto. Exacto. Entonces, o sea, yo decía, no, ¿a quién tengo que escribirle? Pero entonces solamente la idea de ponerme a pensar, a meditar, o sea, ¿a quién tengo que escribirle? Me di cuenta que realmente había personas a las cuales tenía que perdonar. Entonces yo digo, ok, entonces fue algo también muy interesante, sobre todo un viaje interior. Muy bien. Y todo esto lo podemos encontrar en un libro del escritor que tiene las iniciales propio CCS. Exacto, conflictos, creencias y sueños. Exacto. Otra de las características de este concurso es que para los ganadores tenían que tener una parte de su personalidad definida a todas estas participantes. ¿El tuyo cuál fue el sello especial de tu personalidad que plasmaste? Ok, sin duda alguna lo que es de viajera. sí, porque, o sea, en el cuento que se llama Origen, hay una parte en la cual el personaje, uno de los protagonistas, narra una experiencia de un viaje, que fue el momento en el cual él tomó una decisión muy importante, quizás una de las más importantes de su vida, y todo fue a raíz de un viaje, y fue algo que yo sinceramente viví. Entonces plasmé eso en el cuento. Tú tuviste esta vivencia y de ahí, a raíz de eso vino el cuento, esta inspiración. Exacto. O sea, sinceramente el cuento fue
tanto, o sea, tantas experiencias, tantos elementos que uno a uno se unieron y crearon lo que es el cuento. Sí. Y ya que nos comentas que eres una viajera, sí, no solo de las emociones, aunque del mundo, ¿qué es lo que te atrae de las diferentes culturas, de los idiomas? ¿Qué es lo que me atrae? El hecho de que cada uno es único, la unicidad de cada persona. Cada cultura es diferente y me gusta ver el punto de vista, o sea, lo que es bueno, lo que me puede dar, o sea, lo que yo puedo recibir y en lo que puedo mejorar y en lo que puedo aprender. Por ejemplo, Ralph Waldo Emerson decía que cada persona es superior a mí en algo. En ese algo yo trato de aprender de ellos. Entonces, me gustan las culturas por eso, porque cada vivencia, cada persona, cada nación, país, etcétera, 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 me enseña algo diferente. Por ejemplo, te nombro, qué sé yo, Holanda, Ámsterdam. Ámsterdam para mí es una ciudad de refugio. O sea, es una ciudad que es muy amable con todos. Los holandeses son personas súper gentiles. Y no obstante, lo que es la cultura de masa, que diga, o sea, que dice siempre que Holanda es una, o sea, en sí Ámsterdam, que es una ciudad en la cual se van a drogar, una ciudad de prostitución o de drogas. La ciudad no es solamente eso, es mucho más. Tiene también su parte tiene humana, sus partes, digamos. Exacto, muy buenas, y por lo general las personas siempre se enfocan en lo que es las cosas malas. En cambio yo trato de ver las cosas buenas allí, y entonces cada nación, cada ciudad tiene su cosa positiva y hay un intercambio. Exacto. Y precisamente hablando de multiculturalidad, porque es de lo que se habla, tú en esta edición del concurso eres, sí. eres, digamos, una latina, pero que representa a Europa, porque todos los otros ganadores son de América Latina. Sí, exacto. O sea, ¿cómo te es algo, sí, bueno, una de las cosas, sinceramente, que incluso también en mi biografía del cuento, o sea, del escritor, he hecho es el que, o sea, no he puesto nací en Ecuador, vivo en. O sea, puse simplemente ciudadana del mundo, porque eso como yo me considero. Es verdad, yo hasta 20 años viví en Ecuador, nací, crecí, digamos, mi infancia y adolescencia pasé en Ecuador, pero siempre quise viajar. Y después vine a Italia, me puse a estudiar, etcétera, etcétera. Y de igual forma, o sea, yo no digo que desprecio mi país absolutamente, porque no es así. Estoy muy contenta de haber nacido en Ecuador, sobre todo de hablar español. Me encanta. Exacto. Y también, una de las mejores. Y también me encanta el italiano. O sea, sería mentirosa si dijese que sí, que el italiano no me interesa, que no me gusta. ¿No? Pero me gusta esta multiculturalidad, sí. Exacto. Y en el concurso o sea, es un poco chistoso, porque efectivamente, cuando nombran a los ganadores, dijeron de Italia. Sí. Cuando yo en realidad yo soy ecuatoriana, pero de igual forma vivo acá, entonces era correcto que eres, como decíamos, exacto, un mix de exacto, Ecuador, Italia, exacto, y bueno, del mundo, ¿no? Exacto. Y también leí en tu biografía que, bueno, por ahora estás viviendo en Milán, pero no por siempre, entonces... que no sé para siempre. Sí, exacto. Sí, porque, o sea, sí, por ahora vivo en Milán, pero me gustaría un día vivir en otro lado. O sea, no porque italiano me encanta absolutamente, o sea, sí, me gusta mucho la gastronomía y tantas cosas, pero no me gustaría quedarme para siempre aquí. Quisiera, no sé, vivir en otro lugar. Seguir viajando. No, seguir viajando probablemente, sí. Exacto. Muy bien. Ahora quisiera centrarme un poco en la historia que escribiste, sí, porque tú escogiste de uno de los personajes principales un padre. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, como, no sé si lo dije al inicio, pero o sea, el cuento se llama Origen, y habla sobre la principal temática es la adopción, ¿ok? Por lo general, cuando se habla de adopción, huérfanos, etcétera, se habla siempre de la madre. Es siempre la voz de la madre, el niño o la niña, pero pocas veces un padre. Entonces, para mí, sinceramente, fue difícil, porque yo decía, bueno, yo soy mujer, escribiré desde el punto de vista materno, porque a lo mejor él tengo un instinto materno, será más fácil. Sin embargo, me di cuenta que la literatura y la sociedad no necesita tanto voces de mujeres, que está bien, que ya hay y está bien,
pero sobre todo América Latina y creo que el mundo entero necesita más la figura paterna, sobre todo hablando de la sociedad de ahora, de hoy en día. Sí, de hecho tú haces esta afirmación que dices, nuestra sociedad y generación necesita de padres, efectivamente. Sí, exacto, necesita de un padre. Y sí, quería llegar a los papás. ¿Y por qué no especificas la nacionalidad del padre en esta historia? ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es que los padres, que puede ser que a lo mejor, que obviamente un papá mexicano, un papá colombiano, no piensa, o sea, cuando lea la historia no se identifique, no, porque es un papá europeo y el papá europeo es así, o es un papá asiático es así. No, no quiero que se especifique, o sea, no quiero que la cultura o el idioma o la nacionalidad sea un muro, sino que cada quien se siente identificado. Centrar la figura del padre. Exacto. En cambio, para el pequeño de la historia, sí escogiste una nacionalidad. Sí, sí. Cuéntanos cuál y por qué. Polonia. El niño, o sea, el personaje principal es polaco. ¿Por qué lo escogí? Porque yo viajé a Polonia el año pasado. ¿A qué ciudad? Lublin, exacto. Y hace poco a Breslavia. Sí, Breslavia. Y bueno, ¿por qué escogí Polonia? Porque no quería la misma, como decía al inicio, no quería que las personas estuviesen pensando que el niño adoptado es siempre de África o viene siempre de Asia, viene siempre de países subdesarrollados, no, o en vía de desarrollo, no. Quería un país que está bien, o sea, un país diferente, exacto, y Polonia tiene una historia muy, muy interesante y también hay muchos niños huérfanos en Polonia y también en Rusia, entonces quise concentrarme más en lo que es el este de Europa y lo que es el continente, o sea, aparte de Rusia. Sin embargo, como no he estado en Rusia, no sabía cómo iniciar, entonces también, o sea, por eso escogí Polonia. Ok, querías dar voz a este lugar del mundo, a estos niños huérfanos, que el mundo conociera también esta historia y que ahí existe también esta situación. Exacto, existe también. Es más, una de las cosas que también me inspiró, sobre todo lo que es la parte del este de Europa, y o sea, países que han sufrido el comunismo, más que nada fue porque llegué a conocer un proyecto que se llama Un Mundo Sin Huérfanos, que nació principalmente allí, en Rusia, y hay muchas historias interesantes, entonces eso digamos que me inspiró mucho, y también obviamente es un proyecto que existe a nivel mundial. Y pero desde eso ahí fue uno de... nació tu historia, exacto. tu cuento. O sea, sí, fue tantas cosas, fueron tantos pequeños puntos que se unieron y dieron lugar a lo que es el cuento. Y bueno, como ya nos has comentado, eres una apasionada de viajes y todo. Sí. ¿Cuál es el viaje interior que hace este padre en tu cuento? Porque él hace un viaje. Ok, el viaje interior, o sea, digamos que el padre hace una figura de mentor, ok. Digamos que lo pone al hijo en una condición, en la condición de ser vulnerable. O sea, llega en un momento preciso en el cual el niño no está bien, o sea, el chico que ya no es más un niño sino un adolescente no está bien, está atravesando un periodo de crisis, etcétera. Entonces toca lo que es el origen. Muchas personas, cuando, por ejemplo, quien ha tenido muchos problemas, etcétera, se piensa que a veces el abandono es el origen de cada uno, sobre todo quien viene de un trauma como lo que es la orfandad. Se piensa que sí, que piensan que ellos nacen desde el hecho de ser abandonados y allí va. En cambio no es así. Yo creo que, no solamente lo que yo creo, sino yo creo que cada uno de nosotros nace de una decisión y esa decisión se llama el amor. Puede ser el amor, en este caso del padre, que decidió adoptarlo. Exacto, le cambió su destino, exacto. Entonces el viaje interior es a eso, es al hecho de que cada uno de nosotros no tenga miedo de ser vulnerable, no tenga miedo de enfrentar el dolor, y porque no es fácil, sinceramente no es para nada fácil, pero no hay que tener miedo. Ese es el viaje, y obviamente es un viaje al cual pocas personas les gusta hacerlo, porque a nadie le gusta lo que es ponerse en una posición de vulnerabilidad.
A nadie le gusta enfrentar ciertas cosas porque se sabe que duele. Entonces, mi objetivo cuando escribí es eso, de que las personas vayan allí, al lugar donde nació todo. O sea, ¿cómo te sientes? Es más, hay una parte del cuento en la cual dice que a veces los huérfanos no son simplemente personas que han perdido un papá o una mamá que los ha abandonado. Hay también familias que tienen hijos huérfanos aún viviendo en casa. Porque la orfandad va mucho más allá de lo que es abandonar a un niño. Hay niños que se sienten huérfanos aún así que tengan sus padres. Entonces es eso, digamos que mi objetivo también es eso, es tocar a las familias, que las familias puedan unirse con sus hijos y, o sea, que reflexionen. Por eso es un viaje por medio de las emociones, va a tocar allí, a lugares muy profundos. Exacto, muy profundos, porque efectivamente eso fue lo que leí en tu biografía también, que le pedí, queridos amigos de Opinemos, me mandara una pequeña biografía platicando acerca de ella y todo, y me planteó estas 3 preguntas que efectivamente son muy profundas, que es parte de lo que ya nos estabas mencionando: ¿a dónde pertenecemos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Y cuál es nuestra identidad? Exacto. Estas 3 fueron, digamos, las 3 preguntas principales para poder desarrollar tu obra. Exacto, porque ese es el tema, o sea, ¿dónde tú perteneces? Por ejemplo, uno que, menos en mi caso, que nací en un lugar pero vivo en otro y que me encanta todo, entonces, y que no sabes dónde acabará. Exacto, entonces, exacto, o sea, es algo complicado sentirse y desarrollar una identidad, pero sin embargo yo me siento tranquila personalmente hablando, pero hay personas que digamos que se aferran demasiado a una tierra y está bien, pero hay veces que si la tierra te la quitan pierdes todo. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? ¿En qué está fundada? ¿Está fundada? ¿Cuál es el fundamento, la base de todo? ¿Está fundada en una tierra, una persona? Porque hay personas que se aferran a otras personas, o a lo mejor en algo físico, un objeto, no sé. Claro. Entonces, es eso, te lleva a plantearte ciertas preguntas. Muy interesante, de verdad. Y bueno, yo creo que después de esta plática seguramente todos querrán leer tu cuento. ¿Cuándo será publicado? La editorial, por supuesto, la editorial Diamante. Sí, lo publicará, creo que en mayo, junio, todavía no sé. O sea, está en proceso de lo que es revisión, pero seguramente será dentro de poco. Bueno, ningún problema, porque por supuesto que cuando tú tendrás ya la noticia definitiva para cuando será este lanzamiento de tu cuento y de tu libro, nos avisarás, y nosotros por supuesto que avisaremos a nuestros amigos de Escándalo Musical para que puedan leer la recopilación de cuentos. Sí. De editorial Diamante, que también fue la primera edición, y está por cerrarse la convocatoria de la segunda edición en estos meses. Por si algún amigo está interesado, puede buscar la información. ¿En qué página? En la página de Editorial Diamante, o si no, la página directamente de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ok, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y sobre todo por haber hecho un viaje al interior de las emociones en nuestra transmisión de Opinemos de Radio Escándalo Musical. Y bueno, amigos, nosotros les damos las gracias a ustedes por habernos regalado un poco de su tiempo, y ya saben, cualquier noticia estén checando la página de Facebook, porque ahí está siempre la información. Un gran saludo. Yo soy Nacheli Reséndez, voz con esencia mexicana. A la próxima.
El futuro es ahora. On Air. Oppan Gangnam Style.